Muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este miércoles. El gobierno anuncia que no retirará su reforma a la salud, a pesar de que se quedó sin los votos en la Comisión Séptima del Senado, en donde 9 de los 14 parlamentarios anuncian que hundirán el proyecto, el texto que fue presentado por el gobierno nacional. Y el presidente responde con una amenaza y dice que el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma. Así que el gobierno entra a actuar. Ese entra a actuar significa el nuevo tono para sacar adelante la reforma a la salud. Van a intentar, con las herramientas que tiene el gobierno, es decir, vía decreto, por ejemplo, ordenar el giro directo a las clínicas y hospitales de todo el país, saltándose la intermediación financiera de las EPS, y van a intentar crear centros de atención primaria que han sido el objeto al final de toda esta discusión. Esos CAPS que serán más burocracia del Estado para competir con el sector privado que ha manejado la salud, es cierto, durante los últimos 30 años, y también significa más presupuesto para un cambio de modelo que en la práctica va a significar lo mismo, desfinanciar el actual modelo y aumentar la crisis para las EPS. Seguramente en los próximos meses vamos a ver más EPS quebradas, más EPS en temas de quejas financieras. Los senadores que hundieron la reforma: Nadia Ablela, Alfredo Marín, Alirio Barrera, Honorio Enríquez, Norma Hurtado, Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos, Berenice Bedoya, y anoche anuncia su voto en contra de la reforma a la salud la senadora de Mira, Ana Paola Agudelo. Estos son a los que se refería el presidente Petro con la frase de ya el gobierno entra a actuar. Es una reforma en la que a la práctica le pusieron los santos óleos, solo falta la votación final. El gobierno va a intentar alguna clase de reforma alternativa, cediendo en algo que no lo han querido hacer hasta hoy. La tesis del ministro de Defensa, del ministro de Salud, corrijo, es: hay que resistir, persistir y nunca desistir. Bienvenidos, amanecemos con esta noticia, una noticia gigante, porque este proyecto ha sido la bandera del gobierno del presidente Petro, que está sometido hoy a esta derrota política. Y les voy a contar también de la elección de la nueva fiscal general de la Nación, con la que amanecemos. Luz Adriana Camargo fue elegida, notificada anoche por la Corte Suprema de Justicia de su designación ya oficial en una sala extraordinaria, marcada por una insólita renuncia, la de la ternada Amelia Pérez, que era la candidata del gobierno nacional. Presentó la renuncia ante la Corte, a pesar de que ella tenía que renunciar ante el presidente de la República, que no le alcanzó ni siquiera a aceptar la renuncia, porque muy rápidamente la Corte eligió. 18 votos sacó la doctora Camargo, una mujer de 59 años, estudiante, fue graduada como abogada en la Universidad de La Sabana, con una larguísima trayectoria en el sector de la justicia, como investigadora, como juez, como fiscal y como mano derecha en temas de investigación del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien acompañó en la comisión que investigó la corrupción en Guatemala. De las ternadas no es la que más le gustaba al presidente, por eso él la recibe con un muy frío "ya veremos", que quiere decir veremos si el gobierno atinó o no atinó. La controversia es por cuenta de la renuncia de Amelia Pérez. Vendrán muchas demandas, porque hay en este país de abogados muchos en el santanderismo que dicen que la terna se desintegró con la renuncia de Amelia Pérez, que la presentó faltando 9 minutos para que comenzara la sala plena en donde se eligió nueva fiscal. Un proceso tormentoso, lleno de presiones, inclusive el asedio a la Corte Suprema de Justicia de hace 3 semanas, cuando se produjo ese increíble hostigamiento en el centro de Bogotá. Ya les voy a contar de qué ha hecho, de qué significa y de los retos de la nueva fiscal. El presidente le da esa fría bienvenida con el "ya veremos si atinó o no", que es la demostración un poquito de cómo no era su candidata favorita. Finalmente termina la época Barbosa, termina la época Mancera y arranca la época de la nueva fiscal. Hablando de hechos políticos, les contaré del caliente, muy caliente debate que terminó casi a la medianoche en el Congreso de la República, en donde hubo 2 debates. Por un lado, moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el otro debate en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. No se va a caer ninguno de los dos, pero ambos debates demuestran las quejas de un amplio sector del país alrededor de esos temas: salud
y Defensa. El tema de inseguridad produjo el agarrón entre el citante JP Hernández y la senadora María José Pizarro, que terminaron ella diciéndole a él que era un perro rabioso, él intentando crear algún hecho político alrededor de unas fotografías. Ya les voy a hablar también del ministro de Defensa, porque al tiempo que se producía el debate en el Congreso y en la Casa Blanca en Estados Unidos, estaban lanzando quejas y advertencias por la falta de objetivos del gobierno colombiano alrededor de la lucha antinarcóticos. Redujeron a la mitad los objetivos, la meta de erradicación, cosa que no le ha gustado ni a la Casa Blanca ni al Departamento de Estado, que dice que no es el momento de reducir o acabar los esfuerzos en materia de erradicación. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes en este amanecer. Amanecemos también con una queja de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que alerta por la escasez de medicamentos para enfermedades mentales, como si no fueran pocas las que estamos viviendo por estos días en Colombia. Hoy hace 36 años, en 1988, un día como hoy, elegimos por primera vez alcaldes. En esa oportunidad fueron 1.009 municipios de Colombia. Fue una propuesta de Álvaro Gómez, mucho ha evolucionado. En ese momento fue en un mes de marzo, ahora las elecciones regionales no son por 2 años como eran, sino por 4 años. Bienvenidos, compartimos con ustedes este amanecer de miércoles. Hablaremos también de la nueva propuesta del presidente Gustavo Petro y de Lima, que finalmente se quedó con la sede de los Juegos Panamericanos que no quiso realizar el gobierno colombiano en Barranquilla. Enseguida el resumen, lo más importante aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Corte Suprema de Justicia informa al país que en la sesión de sala plena extraordinaria se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación. La elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la Nación. Tras 5 jornadas de votación, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia se decidió por la jurista bogotana. El magistrado Gerson Chaverra Castro. La doctora Luz Adriana Camargo Garzón obtuvo 18 votos, la doctora Ángela María Buitrago 2 votos, la doctora Amelia Pérez 1 voto y 2 votos en blanco, para un total de 23 votos. El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la elección de la nueva fiscal general. Pues la Corte asumió su función constitucional, la eterna responsabilidad mía. De eso, obviamente, una mujer, es lo que se ha conseguido y sin antecedentes de corrupción. De aquí para adelante, pues ya veremos si se atinó o no se atinó. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló del respaldo a la nueva fiscal. La acompañan enormes retos, casi 3 millones de investigaciones en curso, un índice de absoluciones que por supuesto no está garantizando justicia como lo clama toda la sociedad. Sabemos de su compromiso y desde ya quiero ponerme a su entera disposición. Una de las sorpresas de la jornada fue la renuncia de Amelia Pérez a participar en esta elección. Una vez quedó radicado este escrito, se dirigió a la Casa de Nariño, en donde sostuvo una reunión en privado con el presidente Gustavo Petro, en donde no se dieron declaraciones a los medios. La reforma a la salud quedó prácticamente hundida en el Senado de la República. Ya son 9 de 14 senadores de la Comisión Séptima apoyando la ponencia de archivo. A los 8 senadores que firmaron se suma el partido Mira, que también está enterrando la reforma. La senadora Norma Hurtado Sánchez del partido de la U. Tenemos muchos temas que tienen que ver con de dónde van a salir los dineros, de dónde van a salir las nuevas fuentes de financiación. Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal. Después de un minucioso estudio, largo, extenso, sobre la reforma a la salud, el proyecto que está en trámite en nuestra comisión, hemos llegado a la conclusión de radicar hoy ponencia negativa solicitando el archivo de este proyecto por razones de vicios de forma, razones de vicio de fondo, por ser innecesaria para el país. Berenice Bedoya, senadora del partido ASI. Eso es lo que hemos venido trabajando y hablando con los compañeros, de que tenemos que ser coherentes tanto en la firma como en la asistencia para poder que se nos dé. El presidente Gustavo Petro respondió a la solicitud de algunos congresistas de la misma bancada de gobierno de retirar el proyecto para evitar la derrota política. No, para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible, punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría,
incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Nosotros sabemos que las cosas son difíciles y hemos aprendido un lema que es resistir, persistir y nunca desistir. Nosotros no vamos a desistir de que exista una reforma. La plenaria de la Cámara de Representantes dio inicio al debate de moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por las medidas y decisiones que ha tomado y que podrían generar una crisis en el sector. Adriana Carolina Arbeláez, miembro de la Cámara de Representantes del partido Cambio Radical. No sé cuál sea la razón, señor ministro, para usted haber firmado 1.000 millones de pesos en un convenio para movilizarse en un avión propio por todas las regiones, cuando de hecho hay una directriz de austeridad por parte del gobierno nacional. En el Senado de la República se llevó a cabo la moción de censura en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez por cuenta de la crisis de seguridad que enfrenta el país. El citante, el senador verde J.P. Hernández. En el gobierno del expresidente Uribe se sacó esta ley 833 para proteger a los menores de 18 años que no sean reclutados por grupos guerrilleros. Pero en el gobierno del presidente Petro se estará dialogando, pregunto, para que la edad mínima de reclutamiento sea menores de 15 años. O sea que menores como de 15, 16 y 17 sí pueden ser reclutados. El senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Es que no se nos olvide que Gustavo Petro es hoy presidente porque le perdonamos sus crímenes. Y eso lo que evidentemente lleva es a decir que no sea sinvergüenza. Nosotros queremos oportunidades para los jóvenes. Durante el debate, el senador J.P. Hernández denunció el reclutamiento de menores y presentó un caso que, según el gobierno, fue antes de la muerte de alias Majin Buu, antes del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la pelea se metió la senadora María José Pizarro. Lo deje reaccionar como un perro rabioso cuando lo dejan en evidencia. En ese momento, no deja hablar. Me acaba de tratar de perro rabioso, la que habla de respeto me acaba de tratar de perro rabioso. El presidente Gustavo Petro nuevamente cuestionó el metro elevado de Bogotá. Propuso asumir el riesgo financiero si el distrito acepta construir un tramo del metro subterráneo. El proyecto metro subterráneo hasta la calle 127 no va, siendo el mejor tal cual se ha definido de acuerdo a las evaluaciones. Se le dijo una mentira a la ciudad, no es el mejor. La ciudad optó por otros caminos, en mi opinión de manera engañosa, y ya hoy no se puede recuperar. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habla de los avances del metro. Esta obra tiene un avance de 30.85-86% más o menos en su integralidad, que eso incluye tanto el contrato de concesión de obra como el traslado anticipado de redes, como la gestión predial. Hay un leve retraso que se están tomando medidas para poder resolverlo y tener nuevamente un avance que esté cercano a la programación temprana en el tercer trimestre de este año. No es el momento de disminuir demasiado el uso de herramientas como la erradicación. Eso asegura un portavoz del Departamento de Estado frente a la meta de erradicación que el gobierno Petro trazó para este año, 10.000 hectáreas. Una reducción del 50% frente al año pasado, cuando fue de 20.000, y de 90% si se compara con el final del gobierno Duque, cuando la meta de erradicación fue de 100.000 hectáreas. A 2 días de que se celebren unas elecciones que nadie duda ganará, el presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado esta mañana una advertencia a Occidente, señalando que Moscú está lista para usar armas nucleares si existiera una amenaza para la existencia del Estado ruso. Estás escuchando Blue Radio.